Listo. Como les mencionaba anteriormente, mi nombre es Gabriel Vaca. Vamos a recibir lo que es la materia de inglés. Para esta semana nosotros vamos a revisar lo que es el tema del simple past, el pasado simple. Vamos a ver en esta clase la definición de lo que es el simple past, definition, y también lo que es la estructura, structure. Así que tenemos como inicialmente vamos a revisar qué es lo que es el simple past. Tenemos esta definición. Tenemos que simple past es un tiempo verbal que vamos a utilizar para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Por ejemplo, she cleaned her house. Ella limpió su casa. Entonces, esta es una acción que sucedió en el pasado y que ha finalizado. Tenemos otro ejemplo también. I broke the window. Yo rompí la ventana. Estas son acciones pasadas que sucedieron en un tiempo anterior y que han finalizado. Esto como definición acerca del simple past. A continuación, vamos a ver nosotros cómo se va a formar el simple past. Nosotros vamos a tener tres formas en las que se va a formar el simple past. Vamos a tener nosotros una forma positiva, positive form. Vamos a tener una forma negativa, negative form. Y vamos a tener también una question form, una forma de pregunta. Entonces, como les mencionaba, tenemos tres formas en las que se va a formar el simple past. Positive form, negative form y question form. Entonces, en la forma positiva, nosotros vamos a estar presentes. Va a estar presente un sujeto y un verbo. Por ejemplo, I started. You started. Tenemos el sujeto y el verbo en pasado, que termina en ed. Tenemos también una forma negativa en la cual vamos a aumentar esta palabra did not o su contracción que es didn't. Entonces, vamos a aumentar esto. Tenemos, por ejemplo, you did not start. Aquí el verbo ya no va a aumentar ed, va a estar en su forma normal. Entonces, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, she didn't start. Ella no comenzó. She didn't start. Tenemos esto en la forma negativa que vamos a aumentar esto. Did not o la contracción didn't. Cualquiera de las dos es correcto. Y finalmente, para esta tercera forma, que es la question form, vamos a tener la palabra did al inicio, vamos a tener lo que es la palabra did al inicio, vamos a tener el sujeto, I, you, he, she, it, que significa yo, tú, él, ella, él, nosotros, ellos. Y al finalizar vamos a tener un verbo. Y obviamente lo que es el signo de pregunta, porque es una question form, una manera de pregunta. Entonces, esto va a ser cómo nosotros vamos a formar lo que es el simple past. A continuación, tenemos aquí unos ejemplos. Podemos ver unos ejemplos. We can see an example. Tenemos aquí en forma positiva. I played tennis. Yo jugué tenis. Como les mencionaba anteriormente, en la forma afirmativa nosotros vamos a aumentar ed en el verbo. Ujú. Entonces, vamos a tener también una forma negativa con el didn't, que es la parte negativa, que esto nos sirve para nosotros hacer una negación. Por ejemplo, he didn't play tennis. Él no jugó tenis. Tenis, que es el complemento. Como podemos ver aquí, didn't, esto que es la contracción, se puede usar cualquiera de las dos formas, did not o didn't. Y para lo que es la pregunta, tenemos aquí afirmativo, negativo y pregunta. Para lo que es la pregunta, vamos a iniciar con la palabra did, con el sujeto, podemos cualquiera de estos sujetos. Did she play tennis? Esta es la pregunta. Y podemos responder de manera afirmativa o negativa. Yes, I did. Sí, yo lo hice. O no, I didn't. No, yo no lo hice. O sí, ella lo hizo. No, yo no lo hice. Yes, yes, I did. No, I didn't. Cualquiera de las dos formas. Ahora tengo una pregunta para que por favor me ayuden respondiéndola. ¿Cómo nosotros vamos a formar el simple past a manera de pregunta? ¿Cuál sería la estructura cuando nosotros tenemos la pregunta? ¿Cómo iniciaríamos cuando queremos hacer una pregunta con el simple past? ¿Será con el sujeto y el verbo? ¿Será con el verbo y el sujeto? ¿O iniciamos con esto que es el did y el signo de pregunta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Mm? Listo.
Eh, La C. Sería la letra C, porque cuando estamos en una pregunta vamos a empezar con la palabra did. Did más el sujeto y más el verbo, como tenemos aquí. Did she play tennis? Entonces, esto es a manera de pregunta. Ahora, nosotros para la siguiente semana, ya ahora que hemos visto acerca de cómo se forma, ya que vimos nosotros cómo se va a formar, cuál es la definición de Simple Past, nosotros para la siguiente semana vamos a hacer esta actividad. Les voy a comentar acerca de las características de esta actividad. Nosotros vamos a hacer esta actividad que tenemos para la próxima semana, la podemos realizar a mano o a computadora. Esta actividad tiene que tener un encabezado de la institución y tratemos de que esto no tenga faltas de ortografía, tratemos de revisar que esté correctamente realizado. No la copiamos textualmente de internet, podemos ver con las anotaciones que tenemos ahora y este deber tiene que ser enviado al número de bienestar estudiantil. Cada una de las actividades que nosotros realicemos las vamos a enviar a nuestro centro de bienestar estudiantil. Esta es la actividad que nosotros vamos a realizar para la semana 2 y tenemos hasta el día viernes para enviarla. Les voy a mostrar ahora mi información, los datos acerca de mí, del docente. Como les mencionaba, yo soy el licenciado Gabriel Vaca. Tienen aquí mi número de WhatsApp al cual se pueden comunicar ustedes. Mi horario de atención va a ser de lunes a miércoles, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Así que cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan ustedes con respecto a la materia de inglés, a las actividades que hemos hecho, a los temas, la pueden realizar solamente en este horario. Fijámonos, por favor, a este horario que nosotros tenemos de lunes a miércoles de 4 a 6 de la tarde. Por favor, sí me gustaría que tomen apuntes de mi número. Este es el horario de atención. Y como les mencionaba anteriormente, para el envío de los deberes o actividades de cada semana, ustedes lo van a realizar con Bienestar Estudiantil. Tienen aquí el número de Bienestar Estudiantil para que se puedan comunicar y tienen hasta el viernes de la próxima semana para realizar esta actividad de aquí, la que pueden ver en la parte de aquí. Me parece que está en la página 30 de sus textos, entonces ustedes realizan para la próxima semana esta actividad de aquí, que es la actividad 2, ¿correcto? Para Pero finalizar, dicen les voy... sobre el ya, deber. permítame solo un segundito. Culminamos y abrimos preguntas, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan todos, ¿sí? Culminamos solo con esta frase. El éxito en la vida no se mide solo por lo que cada persona va a lograr, sino los obstáculos que va a superar cada una persona. Entonces, esta es la frase. Cada frase vamos a revisar como que una frase de motivación para que puedan ustedes eh, revisarla para cada semana. Listo. Ahora sí, dejo de compartir mi pantalla un momento. Y me pueden realizar, ahora sí, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a la materia. Dicen buenos días. O sea, la pregunta Gracias. era, o sea, sobre el deber, si es que no nos podía dar, por ejemplo, un ejemplo ahí, o sea, en la imagen que se vio, o si nos puede explicar otra vez. Claro, es de acuerdo, claro, no hay ningún problema, es de acuerdo a lo que vimos en la clase de hoy, de lo que es el Simple Past. Ya nuevamente puedo compartir mi pantalla y les puedo mostrar. Tal vez alguna pregunta diferente o algo hasta poder mostrar. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Si no, le damos paso. Listo. Entonces le comparto de nuevo ya para que podamos un poquito más comprender acerca de la actividad y de la clase que vimos hoy. Listo. Nosotros, como les comenté, estábamos viendo acerca de lo que es el Simple Past. Entonces, aquí tenemos el modelo, tenemos que ponerlo esto en la forma de pasado simple. Entonces, tenemos aquí la primera oración when. Entonces, tenemos que ponerlo en la manera de Simple Past. Ujú. Tenemos que poner el verbo, como les comenté. Aquí tenemos nosotros la estructura. Entonces, aquí lo que tenemos va a ser el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Entonces, como les mencionaba, tenemos nosotros tres formas. Tenemos, tenemos la forma afirmativa, positive form, tenemos la forma negativa, negative form, y tenemos la forma de pregunta. Entonces, para la actividad, lo que tenemos nosotros es que regirnos a esta estructura.
Entonces vamos a ver el verbo, por ejemplo, tenemos aquí que buscar, aquí tenemos el sujeto, entonces tenemos que ponerle el sujeto y el verbo en su forma de pasado. Eso vamos a realizar con las siguientes oraciones, vamos a irlas completando. Sí, no sé si tal vez quedó resuelta la pregunta, tal vez si tenemos alguna otra duda. Ya entendí. Está bien. Sí, 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 te no sé entendí, si o tal sea, vez. Sí, tenemos aquí, como les decía, la listo. forma para la actividad, para las oraciones que tenemos, solo rijámonos a estas estructuras que tenemos. Esta es la forma positiva, negativa, en la cual vamos a aumentar el did, y en la forma de pregunta, que tenemos que iniciar con la palabra did, y también el verbo en la forma normal. Con eso realizamos y completamos las oraciones que tenemos. Tenemos 7 oraciones, las cuales vamos a completar en su forma de pasado simple. Ok, listo. Ujú. Listo, tal vez no sé Listo. si existe tal vez alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. De mi parte, no, está bien. Está entendido. Listo. Bien. Yes. Listo. Vamos a tomar nosotros una captura de pantalla, por favor, para comprobar su asistencia. Si me ayudan, por favor, un segundo enseñando sus cámaras para yo poder realizar una fotografía y poder tener registro de su asistencia. Si me ayudan, por favor, un segundo enseñando sus cámaras y vamos a tener registro, ¿ok? Espero que se encuentren bien. Vamos a tener la clase de química de tercero de bachillerato de la semana 2. Tenemos temas y subtemas, los cuales son de carbono. Vamos a tener lo que es el átomo de carbono, compuestos orgánicos e inorgánicos, y también lo que es em, el carbono en la naturaleza. Vamos a dar inicio. El carbono básicamente es una base muy importante para la química orgánica, la cual es un elemento que no es un metal. Además, el carbono puede unirse a otro carbono o a otros elementos mediante los enlaces covalentes, tanto simples, dobles y triples. Ya, por otra parte, el carbono puede unirse tantos a elementos como enlaces, cuantos enlaces libres posibles tengan. Se puede unir a través de los enlaces covalentes, como ya mencioné, simples, dobles o triples. Las cadenas carbonadas pueden ser tanto abiertas como cerradas. Tenemos este ejemplo de cadenas carbonadas. Tenemos un enlace simple en este caso, y uno de nuestros ejemplos es el etano, la cual son los átomos donde se sitúan en los vértices de un tetraedro, que tiene una distancia de enlace, carbono y un enlace simple, es decir, este enlace simple. En la parte superior, en la parte inferior, perdón, tiene una cadena abierta. Básicamente es una cadena abierta de butano. Estas pueden, en caso de que uno de los enlaces estén libres, pueden seguir uniéndose. El enlace doble. Vamos a tener como ejemplo el eteno. Los átomos se van a situar en el mismo plano. Van a tener dos enlaces, por eso el nombre de doble. Van a tener, bueno, tienen una distancia de enlace de 135 pm. Estas en su mayoría van a ser cadenas cerradas, como en este ejemplo el ciclopentano. Van a ser cerradas, mientras estén cerradas, pues no se pueden unir. Sin embargo,
En caso de que estén libres, estas se pueden seguir uniendo a más carbonos o a otros elementos. El enlace triple. El enlace triple, tenemos un ejemplo que es el etino, que es el acetileno. Como digo, estos enlaces van a ser siempre, en su mayoría triples, por eso se les conoce como enlace triple. Los átomos se sitúan en una línea recta y su distancia llega hasta 121 pm. En su mayoría van a ser cadenas ramificadas en este caso, de este ejemplo, que es el metilpropano. En su mayoría siempre estas llegan a ser muy ramificadas y se les conoce como los enlaces triples. Si contamos dentro del carbono, estas van a tener 3 enlaces. Vamos a tener 1, 2 y 3 enlaces en su mayoría. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos están formados principalmente por carbono y también hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, bromo y yodo, y entre algunos otros elementos que tal vez no le hemos puesto aquí. Sin embargo, son formados por varios elementos, pero su principal elemento es el carbono. Dentro de estos compuestos orgánicos, sus reacciones llegan a ser lentas, pero también complejas. Son inestables al calor. Estas siempre van a estar inestables a esta temperatura. Estas son insolubles en agua. El hecho de que sean inestables al calor vienen a ser insolubles en agua. También es una de las características que los compuestos orgánicos tienen. Son solubles en contactos como los solventes no polares. Los compuestos generalmente llegan a tener pesos moleculares muy altos, en su mayoría. Los compuestos orgánicos no conducen corriente eléctrica debido a que no se ionizan. Básicamente no van a tener energía. Los puntos de ebullición y de fusión de estos compuestos en su mayoría son bajos, son relativamente bajos. Y generalmente contienen enlaces covalentes, como triples, dobles o simplemente un enlace. A comparación de los compuestos inorgánicos, tienen sus propias características y son diferentes. Por eso es en los inorgánicos, donde nos indica que son todas las combinaciones de los átomos de la tabla periódica. Sus reacciones en su mayoría llegan a ser sencillas y también lentas. Son solubles en agua, pero son insolubles en solventes polares. Sus pesos moleculares son bajos a comparación de los compuestos orgánicos. Estas conducen corriente eléctrica, pero cuando están en estado acuoso. Mientras no estén en ese estado, pues no tienen una corriente eléctrica o no tienen energía. Sus puntos de ebullición y de fusión llegan a ser altos debido a que que conducen la corriente eléctrica, que son solubles al agua, debido a eso. Y generalmente contienen enlaces iónicos o metálicos, más conocido como metálicos. El carbono en la naturaleza. Bueno, el carbono se encuentra de diferentes formas en la naturaleza, como es el diamante. Básicamente el diamante llega a ser un sólido
transparente, como lo podemos ver en la imagen, muy duro, y se forma en el interior o en la profundidad de la Tierra. Siempre va a estar en bajas presiones, pero en temperaturas elevadas. El grafito es un sólido de color negro, tanto de un tacto suave y un conductor de electricidad. Las láminas paralelas entre sí se unen mediante las fuerzas débiles, por lo que el grafito es muy importante para exfoliable. Básicamente es exfoliable para algunas sustancias. El fullereno. El fullereno son moléculas esféricas, como lo pueden ver en la imagen. Las más comunes es el carbono 60. Los demás vienen a ser carbono de 70, 76, 84 y entre otras cantidades. Sin embargo, estos se han encontrado en formaciones geológicas en la Tierra. En su mayoría van a estar en estas formaciones. Los nanotubos. Son también como tipo de fullerenos, pero tienden a formar los nanotubos, como su imagen lo puede mostrar. ¿Qué se da? Es muy importante dentro de las industrias, es súper útil para las industrias. Los nanotubos son buenos conductores tanto eléctricos como térmicos y se consideran la fibra más fuerte que esta puede existir. El carbono amorfo o carbono. El carbono amorfo no tiene estructura definida. Puede fabricarse el carbono amorfo, básicamente esta no tiene estructura definida. Pueden fabricarse de carbono amorfo e incluso puede contener cristales microscópicos de grafito. El carbono amorfo o carbón tiene de diferentes formas, como el carbono vegetal, de humo, de coque, perdón, y de retorta. Vamos a desarrollar la actividad de la página 26, donde nos indica las características de esta actividad, la cual se debe realizar a computado a mano, debe tener el encabezado de la institución, debe realizar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta su creatividad, el diseño, la ortografía y la caligrafía, entre otras características. Para esta semana, tenemos la actividad donde nos indica el carbono en la naturaleza. Y debemos responder a 3 preguntas. Primero, que es ¿en qué forma se encuentra el carbono en la naturaleza? El otro es ¿cómo se define el carbono amorfo y cuáles son sus principales usos? Debe mencionar 5 principales del carbono que tiene en cualquier otra área. Las características básicamente son estas, vienen a ser a mano, debe tener un encabezado de institución y debe tener en cuenta lo que es la caligrafía, la ortografía, el diseño y la creatividad. Les dejo el dato del docente, el horario de atención y los deberes se deben enviar al contacto de bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana.
El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Gracias, muchísimas gracias. Listo. Bien, nos encontramos ya en la semana número 2 en cuanto a la materia de física para tercero de bachillerato. Ahorita vamos a hablar sobre el movimiento. Como bien sabemos, el movimiento en sí solo es el acto de en sí moverse, ¿no? O es salir de nuestro estado de reposo con el fin de, en este caso, cambiar de posición. De cierta manera, ese sería un concepto fácil de comprender como un cambio de posición, pero para poder entender en sí, ya más técnico en sí, el significado de movimiento, nos vamos a basar en lo que es el sistema de referencias. Un sistema de referencias de coordenadas siempre está asociado a un cuerpo y se considera como un instrumento de medición del tiempo, lo cual nos va a permitir determinar si un cuerpo se va a mover o no. ¿Ya? Entonces, hablamos de que un cuerpo se encuentra en movimiento si éste va a cambiar su posición, ¿ya? Con respecto a un sistema de referencias. Caso contrario, decimos que éste se encuentra en reposo. ¿Ya? Entonces, la relatividad del movimiento. Vamos a hablar de que este ejemplo para poder comprender, ¿ya? Hablamos de que tenemos aquí a una persona considerada como observador en un autobús y a otra persona que se encuentra posicionada en la parada del autobús, ¿ya? La persona que se encuentra en el autobús, si este autobús se mueve, va a darse cuenta que al ver a la persona que está aquí parada, esta se mueve, ¿ya? Por lo tanto, decimos que está en movimiento, pero es de acuerdo a lo que observa la persona que se encuentra en el bus y en este caso nuestro sistema de referencia. Ahora, si el observador se encuentra dentro del bus y ve a la misma persona que ya se subió en el bus, ¿no es cierto? Y se encuentra delante del observador, ¿qué va a ver el observador? Que la persona simplemente está ahí adelante y no se mueve, entonces está en estado de reposo. De acuerdo a cómo nosotros, el observador, vea el sistema de referencia, se va a decir que el cuerpo está en movimiento o está en reposo. Ahora, hablemos sobre las magnitudes de en sí del movimiento. Las magnitudes del movimiento principalmente hay que considerar que el movimiento es un vector, ¿ya? Recordemos que un vector no es más que un segmento, es decir, una línea que tiene como una flechita, es un segmento orientado, ¿ya? Que tiene módulo, dirección y sentido, ¿ya? Es decir, nuestro vector de movimiento B va a tener módulo, que en sí es la distancia de este vector, que va a tener dirección, que es la recta contenida que tiene este vector, y el sentido, que siempre está dado por esta flechita. Al hablar de vector, hay que recordar que siempre que lo nombremos, ya sea con la letra F, con la letra G, siempre debe tener una flechita encima, ¿ya? Que nos hace dar cuenta que se habla de un vector. Entonces, vamos a hablar de en sí del vector, de las magnitudes del movimiento. El primero es el vector posición, ¿ya? El vector posición, que se representa con la letra R, esta generalmente es el vector que va desde el origen, ¿ya? Hasta un punto P, ¿ya? Todo esto se considera como el vector posición, que en sí va a variar en el tiempo. La trayectoria. La trayectoria va a ser aquella curva descrita por los puntos que han pasado sobre ese móvil, ¿ya? Es decir, que es esta rectita esta curva que nosotros podemos ver aquí. Se considera como lo que es una trayectoria. Estos puntos entrecortados que vemos por aquí, por los que pasan el móvil. El vector desplazamiento, en cambio, se denomina con
como un triángulo que donde ustedes vean un triangulito, siempre se refiere a una variación, es decir, que va a haber una variación de esa magnitud, ¿ya? El vector desplazamiento siempre va a estar entre los puntos P0 que vemos aquí y el punto P. ¿Ya? Entre el punto P0 y el punto P vamos a ver lo que es el vector de desplazamiento, que es esta de la línea azul. A estos tres son las magnitudes más importantes del movimiento: posición, trayectoria y el desplazamiento. ¿Ya? Dentro de estas está lo que es la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento va a describir la posición del móvil a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, aquí está representado con la letra R. Nos dice, la ecuación del movimiento va a ser igual a la posición del móvil a lo largo del tiempo, es decir, X y Y, que son las ecuaciones paramétricas en sí de nuestra trayectoria. Vamos a ver un ejemplo para que se pueda comprender lo antes mencionado. Nos dice, el vector posición de un móvil es 5t menos 3t al cuadrado en unidades del sistema internacional. Se pide determinar la posición del móvil en los instantes t2 y t5, el vector de desplazamiento entre los instantes t2 y t5 y su módulo en este caso. En primera instancia debemos siempre sacar nuestros datos, ¿ya? En este caso nos está dando nuestra ecuación, ¿ya? Nuestra ecuación de movimiento. 5t i más 3t al cuadrado j. Al hablar de i y de j estamos hablando de los componentes paramétricos en sí de nuestra ecuación. Ahora, dice que se halle en primera instancia la posición del móvil en los instantes de 2 segundos y de 5 segundos, ¿ya? Simplemente en este caso lo que nosotros debemos sacar es nuestro movimiento, nuestro vector movimiento en el tiempo de 2 segundos en primera instancia, ¿ya? En primera instancia, aquí la ecuación, listo. Entonces, simplemente vamos a sustituir esta t que ven aquí por el tiempo que nos está dando el ejercicio, es decir, 5 por 2 y más 3 por 2 al cuadrado j. ¿Listo? 5 por 2, 10 y más, al cuadrado es aquí, 12j. ¿Listo? Tenemos en sí nuestro vector posición en el tiempo de 2 segundos. Ahora nos pide en 5 segundos. Tenemos 5 en este caso ya no sustituimos por 2, sino por 5 y más 3, 5 al cuadrado j. Nos sale 25 y más 75j. Está resuelto la primera parte. Simplemente nos dice hallar la posición del móvil en estos instantes. Luego nos dice que hay que calcular el vector desplazamiento. El vector desplazamiento entre los tiempos de 2 y 5 segundos. Este generalmente solo se debe realizar una resta de estos vectores, ya en estos tiempos. Es decir, que nosotros ya sacamos nuestra posición, ya tenemos nuestra posición. Nosotros lo que debemos hacer es restar estos, ¿ya? Es decir, que en este caso vamos a restar para hallar nuestro vector desplazamiento, va a ser igual a la resta de nuestra posición en el punto 5 menos nuestra posición en el punto en el segundo 2, por así decirlo.
Entonces, tenemos 25i, que es lo que acabamos de sacamos anteriormente, 75 menos 10i más 12j. Listo, entonces simplemente hacemos una resta. I con i, j con j. 10i y le restamos 75 menos 12, que nos sale 63, menos, en este caso, más 63j. Hemos sacado nuestro vector desplazamiento, en cambio, en esos instantes. Y ahora nos pide que se saque el módulo. El módulo simplemente, perdón, aquí es 15. 15. Listo. El módulo simplemente, para poder sacar nuestro módulo, debemos solo sacar la raíz cuadrada de todo esto y elevar al cuadrado cada uno de los componentes. Es decir, raíz de 15 al cuadrado más 63 al cuadrado. Al realizar esta operación nos sale 64.8 metros, sería en este caso la posición. Y así es como hemos resuelto este ejercicio relacionado con el movimiento. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad. Ya tenemos en este caso la velocidad media, que simplemente va a ser el cociente entre el vector desplazamiento en un intervalo de tiempo dado. La velocidad instantánea simplemente es el vector al que va a tener tendencia el vector velocidad media, cuando el intervalo de tiempo transcurrido, variación de t, tienda a 0. Simplemente aquí es una integral, como podemos observar. Para la aplicación en sí de la fórmula de la velocidad media, veremos el siguiente ejemplo, que nos dice: el vector de posición de un móvil es dt al cuadrado menos 2i más 5tj en unidades del sistema internacional. Se nos pide que se calcule la velocidad media entre el tiempo 0 y el tiempo de 2 segundos. Simplemente aquí ya vemos que tenemos nuestra ecuación de movimiento o del vector posición. Para poder calcular en sí nuestros vectores de posición, ya sabemos cómo lo hacíamos, ¿no es cierto? En primera instancia debemos calcular lo que es nuestro vector posición en estos puntos de T0 y T2. Es decir, mi posición en el tiempo 0 va a ser igual a 0 al cuadrado menos 2i más 5 por 0j. Repito, aquí la t solo le estoy sustituyendo por el valor que me está dando el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a salir menos 2i simplemente. Ahora vamos con el tiempo de 2 segundos que nos dice aquí mismo. Sustituimos 2 al cuadrado menos 2i más 5, 2j. ¿Qué nos va a salir? 2i más 10j. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros vectores posiciones. ¿Y qué nos dice en sí la teoría? La teoría nos dice que la velocidad media es igual a la resta o el cociente entre nuestras variaciones de posición, es decir, nuestra posición en el punto de 2 segundos menos nuestra posición en el punto de 0 segundos, dividido para la variación del tiempo, es decir, el tiempo en 2 segundos menos el tiempo en 0 segundos, como nos dice el ejercicio.
es una resta en sí de vectores. Espérenme un ratito. Listo. Es una recta de los vectores. Entonces, nuestro vector posición que nos salió en el tiempo de 2 segundos es 2i más 10j menos, en el tiempo 0 fue de menos 2i, ¿no es cierto? Dividido para 2 menos 0 es 2. Velocidad media va a ser igual, entonces simplemente hacemos la resta entre i, j con j. Entonces tenemos 2i menos 2i es 4j. Y acá no, perdón, 4i. Y acá no tenemos otra j más que el 10j. Entonces, más 10j dividido para 2. Acá se puede dividir en sí. El 4 dividido para 2 es 2 y me queda 2i más 10 dividido para 2, 5j. Entonces me queda mi velocidad y siempre la velocidad se expresa en metros sobre segundos. Ahora, el vector aceleración. El vector aceleración media nos dice que es el cociente entre la variación del vector velocidad instantánea y en un intervalo de tiempo transcurrido, ¿ya? El vector aceleración instantánea va a ser el vector al que tiende el vector aceleración media cuando el intervalo de tiempo transcurrido va a tender a 0. Es como otro límite, ¿ya? Acá nos da de la misma manera otro ejercicio que nos indica la velocidad de un móvil es vector velocidad es igual a 6ti menos t más 2j en unidades internacionales. Determine el vector aceleración media en el tiempo 0 y el tiempo de 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces, volvemos de la misma manera. El vector velocidad, vamos de la misma manera, de acuerdo al tiempo, en el tiempo de 0 segundos, simplemente sustituimos t en la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, 6 en el primer tiempo de 0, 6 por 0 y menos 0 más 2j. ¿Qué nos sale de aquí? Menos 2j. Ahora, en el tiempo de 3 segundos, sustituyo 6, en este caso el tiempo va a ser 3 y menos 3 más 2j. ¿Listo? Es igual a 18 y menos 5j. ¿Listo? Tenemos acá nuestro vector velocidad. Nuestra velocidad en cada espacio, por decirse, de tiempo que nos dice el ejercicio. Ya. Por lo que aceleración media va a ser igual a mi velocidad en el tiempo de 3 segundos menos mi velocidad en el tiempo de 0 segundos, dividido para 3 menos 0, que son los segundos que me acaba de dar el ejercicio. Entonces, mi aceleración media va a ser igual. En los 3 segundos, ¿cuál es mi vector velocidad que acabé de sacar? 18i menos 5j, ¿no es cierto? Menos mi vector velocidad en el tiempo de 0 segundos, menos 2j, dividido para 3. Entonces me va a quedar 18i menos 3j, ¿no es cierto? Dividido para 3. Acá yo puedo sacar de factorizar más y me va a quedar 6i menos 1j.
¿ya? Me queda mi vector aceleración media, la cual siempre se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora, algunos estudios que se han dado con el movimiento, ¿ya? Tenemos en primera instancia la del movimiento rectilíneo, los movimientos rectilíneos en sí, que son aquellos cuya trayectoria es una línea recta. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, como mencionamos, es el que se desplaza en una trayectoria rectilínea manteniendo su velocidad constante. Por lo tanto, acá vamos a ver que la aceleración es de 0. Nuestra ecuación de velocidad, recordemos que es una velocidad constante. Nuestra ecuación de posición va a ser igual a x final, va a ser igual a x inicial, más velocidad por la variación del tiempo. Y las gráficas son de esta manera. Generalmente esto solo es un repaso en sí de en dónde se puede aplicar el movimiento. También hay el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es decir, aquel movimiento en el cual el cuerpo se desplaza sobre una trayectoria rectilínea, pero en este caso, ¿qué es lo que mantiene constante? La aceleración, ya no es la velocidad. Ya. Luego tenemos la ecuación de la velocidad, ¿no es cierto? La ecuación de la velocidad es la siguiente. Y nuestra ecuación de posición también, de cierta manera, es ya mucho más compleja en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Acá vemos la aplicación de lo anterior visto en cuanto a un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniforme acelerado. Ya. ¿Qué nos dice? Un automóvil parte del reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundos, que mantiene durante 10 segundos, ¿no es cierto? A continuación va a mantener esa velocidad constante durante un medio minuto, que se nos pide calcular la distancia total recorrida. Hay que analizar el ejercicio en el cual tenemos acá ya su gráfica, ¿no es cierto? Tenemos acá ya su gráfica, que nos indica que obviamente, como dice, parte del reposo, es decir, parte de un tiempo cero, ¿no es cierto? Ya, es decir, con una velocidad de 0. Por lo que va a haber una primera etapa, la cual se llama el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que anteriormente vimos, ¿ya? En este caso, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque parte del reposo, pero acelera, ¿no es cierto? Va a acelerar para conseguir cierta velocidad, ¿ya? Como dice que se debemos hallar en este caso el vector, la distancia recorrida, ¿qué es lo que yo debo calcular? Las posiciones, es decir, lo que habíamos visto aquí, o aplicar las ecuaciones de posición, ¿ya? Entonces, mi ecuación de posición me dice que x final va a ser igual a x inicial más velocidad inicial por la variación del tiempo más un medio de la aceleración por la variación del tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, mi distancia final, por así decirlo, es igual a mi distancia inicial. Es decir, mi distancia inicial en este caso es de 0 porque no ha recorrido nada en ese instante, ¿ya? Entonces x es igual a 0, más mi velocidad inicial va a ser igual 0. Mi tiempo inicial va a ser igual, de cierta manera, tiempo final menos tiempo inicial va a ser igual 10 segundos menos 0, pues es los segundos que se mantiene hasta que acelere. Entonces va a ser 0 más un medio de la aceleración, en este caso, de la aceleración que el ejercicio mismo nos da, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, por la variación de mi tiempo, ¿no es cierto? Que es de 10 segundos menos 0 segundos al cuadrado. Acá todo esto se elimina porque está multiplicándose por 0. ¿Ya? Entonces me queda, puedo tachar el 2 con el 2 y simplemente me queda el 10
al cuadrado. Y puedo tachar en este caso segundo con segundo y me va a quedar metros en unidades de metros. 10 al cuadrado es igual a 100 metros. ¿Listo? Ahora, con esto vamos a poder calcular lo que es la velocidad. Ya en este caso, la velocidad que nos va a permitir que en la segunda etapa podemos calcular la otra distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, la velocidad final es igual a velocidad inicial más a la aceleración por variación del tiempo. Aún nos continuamos en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, como ya sabemos, es de 0, ¿no es cierto? Más la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, que nos dé el ejercicio, 10 segundos menos 0 segundos. Velocidad final va a ser igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 10 segundos, ¿no es cierto? Puedo tachar segundos con segundos y me va a quedar 20 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad. Ahora vamos con la segunda etapa, que es de movimiento rectilíneo uniforme, simplemente, porque ¿qué es lo que nos dice? Que se mantiene la velocidad constante durante medio minuto, es decir, durante 30 segundos. Acá va a tener un movimiento uniforme, nos dice, de 30 segundos. Por lo que la ecuación de posición del movimiento rectilíneo uniforme simplemente es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por la variación del tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Por lo tanto, mi posición final va a ser igual. Mi posición inicial, en este caso, ya no va a ser de 0, porque eso ya lo analizamos. Vemos que aquí va a ser de 100. Mi posición final, que la encontré, se vuelve una posición inicial, porque estamos analizando este tramo, por así decirlo, ¿ya? 100 metros más. La velocidad es la que acabamos de sacar anteriormente, 20 metros sobre segundo, y por mi variación del tiempo. Aquí mi variación del tiempo va a ser 30 segundos menos nuestros 0 segundos, ¿no es cierto? Ya. Y vamos a tener aquí nuestra posición final, simplemente debemos hacer matemática, sumas y restas, por lo que me va a quedar que mi posición va a ser de 700 metros. Ahí acabamos de hallar la distancia recorrida por el automóvil durante desde que está en reposo hasta que acelera y se mantiene en esa posición durante 30 segundos. Listo. Luego también podemos analizar lo que son los movimientos verticales. Los movimientos verticales en el cual hablamos de la caída de los cuerpos de cierta manera. Aquí también va el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en el cual la aceleración constante en este caso va a ser la gravedad de 9.8 metros sobre segundo, pues estamos hablando de un cuerpo que está cayendo, es decir, de una caída libre del cuerpo. También está la composición de los movimientos rectilíneos uniformes en cambio perpendiculares. Estamos hablando de que no se está moviendo en línea recta, sino de cierta manera en el plano, ¿ya? En este caso ya se habla de una composición de los ejes X y Y sobre el movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que podemos ver aquí. Acá ya hay coordenadas tanto X como Y. Y también hablamos del movimiento parabólico, ¿ya? En el cual, de la misma manera, hablamos del lanzamiento de algún objeto, el cual va a generar como una curva o una parábola hasta que cae. Y también podemos hablar del movimiento circular, en el cuya trayectoria que va a ser una circunferencia. De la misma manera, aquí va a tener una velocidad angular media, velocidad angular instantánea y una aceleración angular media, aceleración angular instantánea, que es
de la misma manera que vimos anteriormente, solo se basa en el cociente entre el ángulo girado y el intervalo de tiempo. Y aquí también podemos ver lo que es el vector aceleración media y cómo se puede calcular en este caso la velocidad y su posición angular. Y eso sería todo por el día de hoy. La actividad que tienen que realizar se encuentra en la página 56 del módulo. Aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta. Aquí pueden tener mi número de teléfono en el cual ustedes pueden escribirme ante cualquier duda de la materia o del deber, pero presten mucha atención al horario de atención. Es de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el cual solamente en ese horario yo les podré responder ante cualquier duda. Acá, este es el número de contacto en el cual deben enviar sus tareas, que generalmente es hasta el próximo viernes que ustedes tienen que realizar. Y eso sería todo por el día de hoy. Para finalizar, les comparto la siguiente frase que dice: todo parece imposible hasta que alguien lo hace. Nelson Mandela. Muchas gracias. Gracias, Licen. ¿Tienen alguna Gracias, duda o Licia. pregunta? Sí. Yo no Ya tengo el bien. libro ¿Ahí? ahí. Sí, Ahí. Excelente. Sí, Ya Perfecto. está bien. Muchísimas gracias. Comenzamos, por favor. Como les indico, yo les voy a acompañar en la materia de lengua y literatura para tercero de bachillerato. Nos encontramos en la semana número 2. Voy a compartir, por favor. Permítame un minuto. Ya. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la literatura del siglo XIX, la poesía, principales poetas o representantes: José Joaquín de Olmedo, Dolores Veintimilla, Numa Pompilio, Julio Sandulvide, y también la época de la parte histórico-cultural, en lo que se produjeron algunos hechos importantes de la poesía. Permítame, por favor. Comenzamos. La literatura del siglo XIX, que tenemos la poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es un género literario largamente cultivado en nuestro país. En Ecuador han nacido muchos y muy buenos poetas, ¿no? Que incluso nos han representado de manera internacional, han sido conocidos por sus obras. Las corrientes literarias surgen de lo que es Europa y solían llegar con retraso a nuestro país, ¿no? Porque en el siglo XIX las comunicaciones no eran como es en la actualidad, ¿no? Un WhatsApp, entramos al internet y encontramos toda la información. Es por ello que lo que ya había, una obra literaria, una corriente literaria en Europa, demoraba para otros continentes, como nuestro caso. Además, la ubicación geográfica de nuestro país hacía que el contacto con Europa fuera muy demorado. Como toda manifestación artística, tenemos que tomar en cuenta que la literatura también es un mediador y espejo del contexto tanto social, cultural, económico, que van surgiendo, ¿no? Las cosas. En el siglo XIX es el periodo de independencia y de fundación de la República, y comienza lo que es la Revolución de Quito, que fue, ¿qué año? En 1809, el 10 de agosto, que tenemos todos conocidos como el primer grito de la independencia, ¿no? La literatura no sería tampoco ajena a este contexto, ¿no? En lo que protagonizaban los criollos. ¿Quiénes eran los criollos en ese tiempo? Los criollos eran los hijos de españoles con los indios o los indígenas. Y obviamente los indígenas propios, en este caso de nuestro país, Ecuador. Con este antecedente, que la literatura viene de Europa y todo se va manejando dependiendo al contexto y el lugar de donde se cree, vamos a comenzar con los representantes de nuestra literatura. En este caso, uno de los personajes principales es José Joaquín de Olmedo. ¿Quién fue José Joaquín de Olmedo? Fue un auténtico representante del criollo
hijos de españoles, obviamente nacidos en ¿qué? En América, ¿no? La figura de José Joaquín de Olmedo está atravesada por diversas circunstancias. Podemos decir que muchos de sus ejes históricos, ejes sociales, significaron mucho para que él pueda hacer sus poesías y sus obras, ¿no? José Joaquín de Olmedo nació en 1780, es decir, en plena época colonial. Es un auténtico representante de los hijos de los españoles, de un criollo. Ya, su año de muerte, recordemos, nació en 1780 y su año de muerte fue en 1847. ¿Ya? Nace en la época colonial, pero muere ya en la época republicana o en la república, ¿no? Ya cuando se hizo independiente lo que es Ecuador de los españoles. ¿Ya? Con esta independencia también de Guayaquil se declara lo que es el 9 de octubre de 1820. Olmedo asume el mayor protagonismo en esa época, en la época política también de ahí. Vamos también a conocer por qué fue tan reconocido. Porque él tuvo un espíritu tan viviente, un espíritu poético, patriótico también, ¿no? En defender, en luchar, en estar muy presente en todo este cambio, ¿no? De las ataduras de los españoles a los indígenas o a las personas, en este caso a los indios, de las principales provincias como fue Guayaquil y Quito. Entonces, dependiendo, como decíamos, el contexto, él fue uno de los principales personajes de esa época, de la época colonial. Tenemos también a Dolores Ventimilla de Galindo. La poesía de Dolores Ventimilla se enmarca mucho en el romanticismo, que ese romanticismo obviamente es una escuela, ¿no? Que traída de Europa, que llegó al Ecuador. Ya había empezado su declive en Europa. ¿Qué quiere decir? Que ya había, a no ser tan importante, tan imponente en Europa, pero sí en Ecuador. Entonces, justo Dolores Ventimilla llegó a realizar su mejor producción con varios autores, ¿no? Como fue en la época del romanticismo, y como les indiqué, prevalecía mucho el contexto de donde uno realizaba para poder realizar lo que son las obras de arte. En este caso, ella realizó lo que son la primicia del sentimiento frente a la razón. Es decir, se involucró mucho en esa época la parte emocional, la parte sentimental. Y dejamos un lado la parte política, la parte social, la parte cultural, ¿no? El renacimiento, el racionalismo, perdón, no basa por explicar lo que es la naturaleza, sino también la parte emocional, sentimental de cada individuo. Podemos decir entonces que Dolores Ventimilla representó mucho en sus poesías, en sus obras, el sentimiento y las emociones de lo que ella expresaba, de lo que estaba viviendo en ese momento, lo que es el país, ¿no? Se concibe también al mundo como un organismo viviente, un organismo totalmente con sentimientos, ¿no? Constante ¿a qué? A cambios, ¿ya? Vamos a ver también, Dolores Ventimilla murió a la temprana edad de los 28 años. En todo ese tiempo, ella dejó 9 poemas y 3 textos en prosa. Vamos con Numa Pompilio Yona. Este es un poeta muy culto y excelso de la época o de la escuela romántica ecuatoriana. Él estudió ¿dónde? Él estudió en Colombia y en Perú. Además de ser un poeta, fue profesor universitario en Perú y rector de la Universidad de Guayaquil. Ya tuvo una formación intelectual bastante grande, ¿no? Fue también un artista que viajó y tuvo un diplomado en Europa y tuvo contacto con varios escritores de la época romanticista o de escritores románticos, ¿no? También fue conocido por su vida exquisita en la sensibilidad, muy similar a lo que es Dolores Ventimilla, ¿no? Tomemos en cuenta que la época del romanticismo
fue una época que, sin importar lo que se vivía, que nosotros podemos recordar el primer grito de independencia, las guerras, el dominio español, ellos enfocaban mucho y les ayudó esto a crear la parte romántica, la parte sentimental y emocional para recrear en sus obras. Tenemos también a lo que es Julio Sandulville. Este fue un poeta quiteño, nacido en 1833. Su padre había sido un fundador quiteño, un fundador libre, periodista, ¿no? Surgió también de a poco, se fue conociendo y logró conocerse mucho más cuando tuvo una clara oposición a Juan José Flores, ¿ya? Por este hecho fue asesinado junto con la mayoría de los que participaron en su periódico, por tener este enfrentamiento con Juan José Flores, ¿no? Tenemos también que el poeta Julio Sandumile quedó huérfano cuando apenas él tenía 1 año de edad. Vivió en la hacienda de Pimán, que recibió de la herencia de su padre y constituyó un reducto de soledad. Él vivió en soledad, sin padres y obviamente en reflexión, y esto le ayudó mucho a poder realizar sus obras. Su vida coincide mucho con la formación de los poetas, de las personas que surgieron en esta época, ¿no? En la época republicana y del romanticismo, que en ese tiempo también los llamaron románticos liberales y conservadores. Tenemos lo que es Juan Montalvo y Juan León Mera, que eran conocidos compañeros que frecuentaban con Julio Sandulville. Llegó a ejercer un cargo importante en el Ministerio de Educación y fue candidato a la presidencia de la República, no ganó y murió en 1887. ¿Ya? Tenemos estos personajes que fueron importantes, principales. ¿Por qué? Porque cada uno llegó en una época diferente en lo que ha cruzado política y socialmente nuestro país, Ecuador, y tiene su marca, ¿no? Su huella, su registro, por qué se caracterizaban y cuál fue el aporte cada uno de ellos en el país y en este arte que es la poesía. Vamos a hablar también un poquito de la época o de la generación decapitada. Dice, textos ecuatorianos del siglo XX en el marco histórico-cultural en los que fueron producidos la generación decapitada. Vamos, se le dio este nombre bastante llamativo a un conjunto de poetas de finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX, murieron a muy temprana edad, murieron la verdad muy jóvenes. Este grupo conformaron Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Ernesto Noboa y Camaño y Humberto Fierro. La obra poética de estos autores se caracterizaba por una notable influencia del modernismo de Rubén Darío, más aún en las raíces que tenía este movimiento, ¿no? Este movimiento ya cambió un poco su romanticismo a ser un movimiento un poco más rebelde, un poco más yéndose a la parte conflictiva social, ¿ya? El simbolismo y el simbolismo también que tenían, ¿no? Esta generación que ya podríamos decir, ya iba sus obras a un poco más de rebeldía de lo que estaba pasando la situación, ¿no? La época. Vamos a indicar, por favor, estos 4 poetas, como se les indicó, murieron a muy temprana edad, es por eso el nombre, ¿no? De esta generación. No era un movimiento que quisieron ser creados, ¿no? Sino que más bien coincidió mucho el movimiento que ellos, coincidió mucho las obras que ellos tenían esa idea de que el mundo les conozca, y también coincidió que estos 4 personajes murieron a una edad bastante temprana, ¿no? Ellos en sus obras tuvieron temas de lo que es la parte social,
fueron también muy cultos de la parte exótica y también eran muy cuidadosos, y esto es importante destacar, eran muy cuidadosos en la métrica de que tenía sus poemas. La métrica es la medición, ¿no?, de los versos que ellos iban realizando. Es una de las características que también tenían estos personajes. Vamos, por favor, a la parte del aprendizaje. ¿En qué se marca la poesía de Dolores Vintimilla o en qué época surgió Dolores Vintimilla? En el criollo, en el romanticismo, tenemos la respuesta. Obviamente fue en el romanticismo que ella se basó todas sus obras en la parte sentimental, en la parte emocional, teniendo el contexto de lo que estaba atravesando nuestro país. Y Julio Sanulvide, de lo que hablamos recientemente, y vivió en la Hacienda de Canadá. Falso, no vivió en la Hacienda de Canadá, sino vivió en la hacienda que su padre le dejó de herencia, a pesar de que fue abandonado o dejado en un orfanato a la edad temprana de 1 año. Vamos, por favor. Con esto, les voy a indicar la actividad que ustedes tienen que realizar. El desarrollo de la actividad lo van a hacer en la página 135. Los que son nuevos, la actividad vale 10 puntos. Para los demás nos vamos a seguir manejando tal cual como lo han hecho todos estos niveles, ¿no? Van a consultar una obra de cada uno de los poetas estudiados, es decir, van a consultar una obra de José Joaquín de Olmedo, de Dolores Vintimilla, de Nulia Pompilio y de Julio Sanulvide. Ya van a consultar de estos 4 poetas. Van a leer y van a analizar cuál es el mensaje que quiere transmitir cada uno de ellos. Recuerden que cada uno nació o surgió en diferentes épocas y dependiendo del contexto que se vivía en esa época, ellos tenían o trataban de direccionar sus obras. Y van a investigar también 3 características sobre la generación decapitada y cada uno de los poetas que la conforman. Yo ya les mencioné los nombres y van a consultar las características. Como les indiqué, no era en sí un movimiento que ellos ya prepararon o se pusieron de acuerdo. Los integrantes murieron a la edad temprana, que es una de las características, y se enfocaban mucho en la métrica, en la medición de los versos para realizar sus poemas. Las características de la actividad. Se debe realizar a mano, por favor, no a computadora, porque no va a ser aceptado de ver esa computadora. Deben tener el encabezado de la institución y se va a tomar muy en cuenta la caligrafía, la ortografía y el diseño que ustedes realicen con la creatividad del deber. Permítame, por favor, con esto. Creo que se me dejé de compartir, quizás. Sí, Licen. Sí, Ya, a ver, permítame, por favor. Ya, ahí. Datos del docente. Como les indiqué, yo les voy a acompañar a este nivel. Mi nombre es Mayra Monta y van a tener ahí mi WhatsApp. El horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Por favor, yo únicamente recibo lo que son mensajes de WhatsApp, no llamadas. Hay que quedar claros, estimados estudiantes, que los deberes no me tienen que enviar a mí. Los deberes le envían a Bienestar Estudiantil, como se han venido manejando todo este tiempo. Al número que ven en pantalla, si desean, tomen una captura. De igual manera, como les indiqué, las clases se suben a YouTube y lo pueden revisar. Y creo que la mayoría ya tiene el número de Bienestar Estudiantil. Recuerden, a mí me pueden realizar consultas del deber, si algo no quedó muy claro, me escriben en ese horario y todo deber a Bienestar Estudiantil. Permítanme algo más. Y para finalizar, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos, los problemas que nosotros logramos superar y no nos dejamos vencer. Con esto, estimados estudiantes, dejo de compartir. Dejo de grabar. También, permítame, por favor, detener la grabación. Listo. Listo. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la materia de biología para tercero de bachillerato?
Vamos a hablar principalmente sobre el medio ambiente, ecosistemas y biomas. Vamos a comenzar con la definición de biosfera. Biosfera simplemente se denomina como aquel sistema o conjunto que está formado por una capa discontinua de la Tierra en la cual va a contener a todos los seres vivos que habitan en ella. Es decir, la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Viene del griego bios, que significa vida, y phaira, que significa esfera. Toda esta capa incluye las grandes alturas por la que surcan las aves hasta los 10 kilómetros sobre el nivel del mar y las profundidades marinas. En un sistema abierto, este también se considera como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque en él se está intercambiando materia y energía con otros sistemas, como lo son la geósfera, que es el medio físico sobre el cual viven las especies terrestres y constituye el soporte imprescindible para plantas, de las cuales se organizan todas las cadenas y redes tróficas, es decir, es la Tierra en sí. La atmósfera es con la que se intercambia oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y demás sustancias con los seres vivos. Estos intercambios, ¿por qué son necesarios? Son necesarios para la vida de los organismos. La atmósfera generalmente va a regular las condiciones climáticas y también protege a la superficie terrestre de cualquier impacto de meteoritos. Y luego tenemos la hidrosfera, que se constituye en sí la fuente de agua, que como bien sabemos es imprescindible para que se dé la vida en la Tierra. Los ecosistemas. Los ecosistemas se consideran como unidades de funcionamiento de la biosfera, pues constituye en sí el conjunto de seres vivos que van a habitar la Tierra y también el medio físico que lo compone, es decir, lo que tiene vida y lo que no. Ya, en esto se divide de cierta manera en dos. En biótico, el ecosistema se puede dividir en biótico en primera instancia y biocénesis. El biótico se refiere a al espacio físico del ecosistema en sí, y la biocenosis, se constituye como al conjunto de las especies en sí. Entonces, el biótopo va a ser toda la naturaleza que nosotros podamos observar, en el cual estamos los seres vivos, el medio y factores ambientales. Entonces, hablamos de el medio, ¿ya? El medio ambiente simplemente es el lugar donde nosotros vivimos. Podemos desplazarnos en el mismo también. Hay el medio terrestre y el medio acuático. El medio terrestre es en el que se localiza la superficie de los continentes. Se caracteriza por también estar en contacto con la atmósfera, en el cual se da intercambio de gases. Y también está lo que es, lo componen el suelo, las rocas, los seres vivos y demás restos, como son el caso de plantas, hongos que viven en troncos de árboles. El medio acuático, en cambio, está constituido por agua, ¿no es cierto? Está constituido por agua. En esta, los seres vivos también efectúan un intercambio de gases con el agua. Y también se caracteriza por su contenido de su alto contenido de nutrientes que están disueltos en el mismo. También hay lo que son los factores limitantes. Los factores limitantes hacen referencia principalmente a, en medios terrestres, vamos a hablar de factores limitantes en tanto en medios terrestres como en medios acuáticos, en los cuales en el medio terrestre el principal factor limitante es el agua. ¿Por qué? Porque ésta puede escasear y en ciertas zonas incluso es inexistente. Otro también es la temperatura, pues este debe mantenerse en márgenes que sean óptimos y aptos para la vida. Y también los nutrientes se consideran como un factor limitante. En cambio, en los medios acuáticos son la luz.
¿Por qué? Porque la luz va disminuyendo de acorde a la profundidad, es decir, entre más profundo, menos luz existe. Por eso en los fondos marinos existen muy pocas especies que puedan sobrevivir al no estar en contacto con luz y en sí por la presión del agua misma. También están los elementos nutritivos, los cuales están depositados en el fondo y ascienden mediante movimientos verticales del agua y del oxígeno. Ahora, factores ambientales van a ser el conjunto de condiciones físicas y químicas del biótopo, es decir, que sea posible en sí la vida. En primera instancia está la luz. Como bien sabemos, esta va a proliferar la condición óptima de los organismos fotosintéticos, como son las plantas, ¿no es cierto? Porque digamos que teniendo una elevada luminosidad va a favorecer al crecimiento de algas, digamos, en un ecosistema acuático, o en sí a la fabricación de su propio alimento y crecimiento de la planta mismo que uno puede ver en cualquier lado. El agua. Bien sabemos que es el elemento indispensable para la vida, pues los seres vivos necesitan agua para vivir, pero existen ciertos organismos que tienen adaptaciones a lugares que son bastante áridos. La temperatura y también sus cambios. Hay que recordar que la temperatura también tiene varios cambios. Por ejemplo, hay especies de un ecosistema que ya se han adaptado a un determinado margen de temperaturas. Es decir, existen organismos que ya están acostumbrados, digamos, a condiciones bastante elevadas de temperatura, como son en las zonas áridas del planeta, o el ejemplo de los animales que se encuentran en las zonas polares o donde hace mucho frío. La salinidad del agua. Las aguas oceánicas tienen, como bien sabemos, un alto contenido de sal, mientras que las aguas continentales ya son más heterogéneas, dependiendo de la característica de los suelos por donde vayan a circular. Y luego está el pH. El pH va a depender principalmente de la composición de los elementos que formen el suelo y a las sustancias que también formen al agua. Va a depender principalmente. Y de acuerdo a esto van a existir ciertas especies que van a adaptar lo que son los pHs, tanto ácido como básico, o también pHs neutros. Al hablar en sí ya de todos estos factores ambientales, hablamos de un tipo de tolerancia, ¿no es cierto? Pues los factores limitantes, como los factores limitantes en sí son los factores ambientales, como son la luz y la temperatura. Esto va a limitar la capacidad que van a tener los organismos de desarrollarse en una especie, en desarrollarse en un medio, por lo que aparece lo que es el intervalo de tolerancia, ¿ya? Es que simplemente es como una recta, unas coordenadas en las cuales se va a tener un máximo y un mínimo, ¿ya? En el cual es el mínimo, en el intervalo en sí, en el cual esa especie va a tolerar tal factor ambiental, ¿ya? Van a existir, como mencionábamos, por encima o por debajo del margen. ¿Qué va a suceder? Los individuos van a morir. Aquí nos menciona un ejemplo de los peces de agua dulce o los peces de los ríos, que nosotros bien sabemos no van a poder sobrevivir a las altas concentraciones de sal que existe en el agua del océano, porque su contenido de sales, como bien sabemos, está en exceso. La zona de respuesta que observamos acá. La zona de respuesta óptima de variable es un intervalo en el cual el rendimiento de la especie es máximo, ¿ya? Y luego también tenemos en este caso, la curva de tolerancia, ¿ya? Las curvas de tolerancia, que significa que de la misma manera son una representación gráfica donde en sí el intervalo de tolerancia hace que se pueda calificar de estos dos modos. En una especie Euroikias o Euroikia, que tiene un intervalo de tolerancia bastante amplio para
para varios factores ambientales. Podemos ver aquí, es de la de color verde. Tiene un intervalo de tolerancia bastante amplio, ¿ya? Mientras que las especies estenoicas son organismos que en cambio se consideran como exigentes y que no pueden subsistir fuera de ese intervalo de tolerancia, que es este de color rosadito. Como vemos, el intervalo de tolerancia es bastante, es menor que el anterior. Ahora, hablemos de la biocenosis, ¿ya? Esta principalmente está constituido ya por todas las especies que están en el ecosistema, ¿ya? Estas pueden agruparse, los individuos de la misma especie pueden agruparse y formar lo que son poblaciones. También hay que podemos considerar el estudio de estas poblaciones que acabamos de decir. El estudio de las poblaciones, generalmente, al hablar de ecosistema, se puede estudiar los individuos mediante ciertos tipos de estudios, ¿ya? O se consideran como variables o indicadores. El primero son el tamaño de la población, ya que se considera como el total de individuos que forman parte de la población. Tamaño de la población, todos los individuos de la población. Densidad ecológica va a ser el número exacto de individuos que vaya a existir por superficie ocupada de hábitat, ¿ya? Entonces acá ya estamos hablando del número y de la superficie que habita. Generalmente la densidad ha de mantenerse siempre en equilibrio. ¿Para qué? Para que la especie sobreviva. La tasa de natalidad es simplemente el número de individuos que van a nacer en un periodo de tiempo determinado. La tasa de mortalidad es el número de individuos que mueren en un periodo de tiempo determinado. Entonces, las tasas de natalidad y de mortalidad siempre varían en función a distintos factores, pues hay organismos que tienen una mayor disponibilidad de nutrientes que otros, o algunos son depredadores que actúan sobre algún tipo de población en específico. Entonces, por lo que haría más alta la mortalidad si fuera el caso. La tasa de migración corresponde al número de individuos que se incorporan a la población que son procedentes de otros lugares. Y tasa de emigración es el número de individuos de la población original que se fueron o abandonaron con el fin de irse a otro lugar. También hay que considerar que existen varios cambios en el ecosistema. Y aquí entran lo que son las sucesiones ecológicas, ¿ya? Generalmente, una sucesión ecológica va a ser un proceso natural, en la cual son una secuencia de cambios que va a existir en el ecosistema que van a ser observables en el tiempo y en el espacio. Estas sucesiones pueden deberse a cambios como colonizaciones y extinciones de especies, y va a dividirse en sucesiones primarias y sucesiones secundarias. Las sucesiones primarias va a ser aquella en que se desarrolla en una zona que es carente de una comunidad preexistente, ¿ya? Es decir, como lo que ocurre en las dunas o en islas volcánicas o en retroceso de glaciares. Es decir, que va a desarrollarse en lugares donde generalmente las especies son pocas o existen menos especies. Sucesiones secundarias cuando el proceso se inicia sobre un suelo que previamente ya ha estado habitado por especies que son distintas. Ahora, vamos a hablar en pequeña instancia sobre los biomas del mundo, ¿ya? ¿Qué se considera como un bioma?
Un bioma simplemente es una zona de la Tierra donde va a predominar algún tipo específico de clima, ¿ya? Un tipo específico de clima, de vegetación, de especies que, como decimos, va a favorecer a que estos puedan desarrollarse. Son áreas bastante extensas, es decir, desde miles hasta millones de kilómetros cuadrados. Los biomas específicamente terrestres pueden ser los siguientes. Tenemos en primera instancia a las selvas tropicales, que es la que podemos observar en la imagen. Estas principalmente se van a encontrar por América del Sur, América Central, y van a presentar un clima trópico húmedo, de cierta manera, con una humedad que va a variar de acuerdo a la vegetación. Vamos a encontrar aquí bastante nutrición para las demás especies, pues es una selva con gran diversidad de especies que van a habitar el mismo. Luego están las sabanas. Las sabanas se van a caracterizar principalmente por tener un clima que es como tropical seco. Es decir, que va a tener una larga estadía o una larga existencia de una estación seca y una de una estación húmeda. Luego están los desiertos cálidos. Los desiertos cálidos que generalmente existen en varias zonas del mundo, como son en el Oriente Medio, en África, en México, en Estados Unidos. Este ya se considera como un clima muy, muy seco, ¿ya? Con pocas precipitaciones, es decir, con poca lluvia. La vegetación en este caso es un poco escasa. Luego están los bosques mediterráneos. Este se considera un ecosistema o un bioma que tiene un clima templado, con una estación que es seca, es decir, que va a tener veranos que son bastante calurosos y también secos. En este caso, la vegetación va a estar más formada por árboles, como es lo que podemos observar. Tenemos luego los bosques caducifolios, los cuales principalmente tienen un clima que es templado húmedo. El suelo generalmente es bastante fértil con acumulación de nutrientes. La vegetación está inundada por bosques de robles, de castaños, entre otros tipos de árboles que pueden existir o formarse ahí. Luego están las estepas, que generalmente son zonas templadas continentales que se extienden en varias longitudes o en varias regiones. Este va a tener un clima que es seco frío y el suelo generalmente posee una gran retención del agua. Acá lo que se forman son más que nada prados, como es lo que observamos aquí. Un prado bastante amplio que va a tener una riqueza herbácea bastante numerable. Luego están lo que son las denominadas las taigas. Las taigas son un tipo de bioma que principalmente se caracteriza por tener un clima frío seco formado por algunos tipos de especies o bosques, como podemos observar aquí, que forma parte de la mayor masa florestal del planeta, que va a tener un clima de entre 19 grados hasta puede llegar a los -30 cuando se trata de invierno, por lo que sí puede ser bastante frío. La tunga se va a caracterizar por ser un bioma que, como podemos observar, va a contar con varias especies de vegetación, sobre todo. La vegetación es bastante abundante aquí
pues vemos unos climas que pueden variar entre un poco, podría decirse seco, pero con varias precipitaciones, y se puede asemejar a lo que es un desierto, pero un desierto no considerado tan seco como es en otros lugares. La vegetación generalmente estaría compuesta más los, por los tipos arbustos o son los denominados como hierbas secas. Acá podemos observar un mapa en el que se distribuyen los distintos tipos de bioma de acuerdo a unos colorcitos. Ya, las tundras, como podemos observar, se encuentran, por ejemplo, en la zona de América, en América del Norte, en gran parte de Canadá, podríamos decir. Las selvas tropicales presentes en América Central, algunos países, como bien sabemos, Brasil, Ecuador, contienen varias de este tipo de biomas. Las más escasas, los biomas un poco más escasos, podría decirse, son los bosques caducifolios, pues están presentes en pocas zonas del planeta. Y los hielos permanentes, que sí ya conocemos bien, en donde se encuentran. También las estepas, como podemos observar, que son de color moradito, ese principalmente podemos observar que son de poca existencia, de cierta manera, en comparación con los otros biomas, debido a su área geográfica. Eso sería todo por el día de hoy. La actividad que tienen que realizar se encuentra en la página 91 del módulo. Aquí están los datos del docente ante cualquier duda o pregunta y el horario de atención y a dónde deben enviar sus tareas. Les comparto una frase para el día. Para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Bill Cosby. Muchas gracias. Ya, listo, entonces. Vamos a ver lo que es. Estamos viendo con ustedes lo que es matemática, ¿no? Estamos con el tercero de bachillerato. Estamos con la semana número 2. Como les dije, mi persona, Henry Bocancho, voy a estar al cargo este año lectivo a cargo de la asignatura de matemática. Espero que podamos llevar de mejor manera y solventar cualquier duda o inquietud, ¿no? Vamos a realizar lo que es el día de hoy sobre la unidad número 1. Tenemos como temas en matemática lo que es funciones y límites, exponentes y logaritmos, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales. Entonces, esos son los temas a tratar de la unidad número 1 para la asignatura de matemática, ¿no? Vamos a ver qué son funciones y límites, exponentes y logaritmos. Un exponente, ¿qué es un exponente? Un exponente o potencia es una operación matemática que indica cuántas veces debemos multiplicar un número por sí mismo. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de un exponente. A elevado a la n es igual a A por A. Miren, cuando tengo yo un exponente, quiere decir que tantas veces sea este número que yo debo multiplicar de acá, la base. La A se llama base, ¿no? La n se llama exponente. Hagamos con números. Si yo tengo 2 elevado al cubo, quiere decir que 3 veces debo multiplicar 2. Y sería 2 por 2, 4. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 elevado al cubo ha sido igual a 8. Si yo tengo 4 elevado al cuadrado, quiere decir que 2 veces debo multiplicar 4. Es decir, 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. No sé si me entendieron esa situación. Sí, De igual manera, ya, muchísimas gracias. De igual manera, se puede dar el caso de que tengamos exponente negativo. Cuando tenemos exponente negativo, lo lógico es hacerlo
positivo. ¿Y cómo lo hacemos positivo? Invertimos. Más o menos es como que ustedes tienen un esfero con la tapa, ¿no es cierto? Yo les digo al esfero, denle la vuelta. Lo que está arriba, pónganle abajo, lo que está abajo, arriba. Eso es lo que está hecho aquí. Entonces, a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n. Cambia de signo el exponente. Está hecho una inversión. Invertimos el número, ¿no? ¿Qué es un logaritmo? Un logaritmo se define como el proceso de hallar el exponente al cual fue elevado a la base para obtener un número. Volvamos acá. Es decir, si es que yo tengo esta respuesta, tengo a elevado a la n es igual a a, pongámosle. Entonces yo quiero saber a qué exponente elevé para obtener esa respuesta. Si yo tengo un 2, 2 es igual a 8. Yo quiero saber a qué exponente elevé el 2 para que la respuesta sea 8. No sé si me entendieron esa parte. Ya, entonces, de igual manera, tenemos lo que son las propiedades de los exponentes y logaritmos. Esto es importante que ustedes se den una leída, ¿no? Las propiedades son bastantes, pero para poder irlas viendo una por una, el tiempo nos es demasiado corto y ahí sí voy a pedir su colaboración y ayuda. Que desde la casita ustedes me ayuden revisando esto, ¿no? Pero vamos a verlo superficialmente acá. Una de las propiedades de potencias es igual. Tengo la base y tengo los exponentes. La base es la A, exponente es el N y el M. ¿A qué es igual? Producto de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces esto es igual a A elevado a la N más M. Estoy sumando los exponentes. Cuando tengo potencia de una potencia, mire aquí está una potencia M, de A elevado a la N. Esto es potencia de una potencia. Lo que yo debo hacer es, conservo la base y multiplico los exponentes, tal como está aquí. Una tercera regla dice que toda potencia todo número elevado a la 0 es igual a 1. Si yo tengo 1000 elevado a la 0 es igual a 1. Si tengo 10.000 elevado a la 0 es igual a 1. La cuarta regla nos dice que 0 elevado a cualquier potencia es igual a 0. ¿No? Diferente de que sea 0 elevado a la 0, eso no. Si es 0 elevado a la 1 es igual a 0. 0 elevado a las 2 es igual a 0. Y lo mismo pasa con los logaritmos. Logaritmo de A por B. Logaritmo n de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. La multiplicación se transforma en suma. Tal como aquí, la multiplicación se transforma en suma. Acá tengo, de igual forma, logaritmo n de A elevado a la B es igual a B. Donde el logaritmo, es igual a B por logaritmo n de A. Esto se refiere cuando yo tengo aquí una multiplicación y le podemos acoplar de esta forma, ¿no? Como les digo, estas son propiedades de logaritmos que vamos a ir viendo conforme se van presentando los casos y podemos analizar y podemos realizar las actividades, ¿no? También vamos a tener la clase de investigación y proyectos del curso de tercero de bachillerato de la semana 2. Vamos a tener temas como es la introducción. Dentro de ella tenemos subtemas que son objetivos, índices y el capítulo 1. La introducción. Básicamente, esta es una preparación o disposición para llegar al fin propuesto, a donde queremos nosotros llegar o tener el objetivo de resolver algún problema. Vivimos en muchos cambios que es necesario analizarlo con una profundidad y deteniéndonos y pensándolo bien para un bienestar común dentro de la comunidad, dentro del área donde nos encontramos.
La investigación es muy importante debido a que dirige sus mejores esfuerzos hacia el trabajo creativo, participativo, análisis y reflexión crítica. Construcción de conocimientos, nos ayuda a la construcción de conocimientos socialmente. También esto nos permite, bueno, nos ayuda para el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes, valores para trabajar social de manera solidaria. De manera solidaria. Los objetivos. Los objetivos básicamente son las metas a alcanzar, el lugar real o ideal al que pretendan llegar con un proyecto o acción. En este caso, como estamos tomando la palabra de investigar, tenemos un objetivo súper claro, como el ejemplo nos indica, es incentivar al estudiante. Pero ¿cómo podemos realizarlo? ¿O cómo logramos incentivar a un estudiante? Y este es el objetivo, incrementar su conocimiento mediante la investigación de diferentes casos, hechos o fenómenos. De esta manera podemos incentivar al estudiante. Es por eso que los objetivos tratan de llegar a un proyecto. Es como metas que se debe alcanzar, objetivos que se deben alcanzar. En el caso del índice, el índice básicamente es una lista de palabras o frases donde nos permite verificar la ubicación del material en el interior de un documento. En este caso tenemos el índice y en el capítulo 1 tenemos 3 capítulos. El capítulo 1, donde nos indica la conceptualización de la investigación, seguidamente por su importancia, clasificación y las características de la misma. En el capítulo 2 vamos a tener lo que son las técnicas de recolección de datos, las técnicas utilizadas en la investigación y la lectura. Y en el 3 vamos a tener investigador, características del investigador, selección del tema, delimitación del tema, justificación elaborada y las variables, que es muy importante. Vamos con el capítulo 1. Debemos tomar dentro de este capítulo, es muy importante tomar en cuenta lo que es la sinonimia o, en otras palabras, el sinónimo. Las palabras sinónimas deben ser muy fundamentales para estos trabajos. Es así que el sinónimo son palabras que tienen un mismo significado o un significado similar. Por ejemplo, el investigar, vamos a tener palabras que significan lo mismo o similar a la palabra investigar, que viene a ser averiguar, ensayar, estudiar, examinar, explorar, experimentar y entre otras palabras más. También se debe tomar en cuenta lo que es la etimología. La etimología se refiere al origen de las palabras, la razón de su existencia. Es decir, si algo tenemos, o una palabra que tengamos, debemos saber su origen, la razón de la existencia, el porqué de esta palabra. Por ejemplo, en investigar, su origen proviene del latino investigaus are. Ese es su origen. La palabra investigar, su origen es investigaus are, que
básicamente llega a ser seguir pista o huella de algo. Investigar, hacer, básicamente es hacer diligencias para descubrir algo más. Siempre debemos de saber su origen y la razón de su existencia. Vamos a tener lo que es el concepto. El concepto de investigar son conjuntos de métodos, técnicas y procedimientos para la obtención de soluciones. Se va a dividir este concepto en tres partes, tanto el sistemático, el lógico y también el objetivo. El sistemático constituye una estructura de ideas conectadas lógicamente entre sí. El lógico viene a ser el conformado por conceptos, juicios y razonamiento. Y el objetivo básicamente va a concordar con el objeto en buscar y alcanzar la verdadera fáctica. La importancia de la investigación. Mediante esta investigación, el hombre ha logrado acumular muchos conocimientos indistintamente. La ciencia, por medio de la investigación, llega a ser y seguirá indefinidamente con la tarea de descubrir nuevas cosas o tener un nuevo conocimiento. Tenemos la actividad para desarrollar, que es las características de esta actividad. A través de sus folletos lo pueden ver en la página 118. Tenemos características muy importantes, las cuales se debe realizar a mano, debe tener el encabezado de la institución y se tomará en cuenta lo que son 4 aspectos: la caligrafía, la ortografía, el diseño y también la creatividad. Además, la actividad que deben realizar para esta semana va a ser un mapa conceptual de los temas estudiados en la clase. Es decir, los temas estudiados van a ser los objetivos, bueno, la parte de introducción, vamos a ver lo que son los objetivos, el índice, el capítulo 1, donde está involucrado lo que es la sinonimia y la etimología, el concepto, la importancia de la investigación. Esos son los temas que ustedes deben realizar a través de un mapa conceptual y que puedan adquirir un poco más de conocimiento dentro de estos temas. Voy a recalcar que se debe tomar en cuenta para sus actividades lo que es la caligrafía, la ortografía y también el diseño y la creatividad. Tenemos el dato del docente, que viene a ser el número de teléfono. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, por favor, al número de teléfono. El horario de atención, que es de lunes a jueves, de 7 a 9 de la noche. De 7 de la noche a 9 de la noche. En esas horitas, cualquier inquietud que se les presente. Los deberes se van a enviar a través del bienestar estudiantil y ahí tienen su contacto. Los deberes se deben enviar hasta el día viernes de la próxima semana. No se olviden de ese dato muy importante. Lo pueden realizar en toda esta semana, pero sin faltar el viernes se pueden enviar. O si es antes, mucho mejor. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Muchísimas gracias, que les vaya súper bien. Nos vemos en la próxima clase.